Entré en la casa esa noche y encontré a mi esposa, Elena, en los brazos de mi mejor amigo, Carlos. No gritaron. No se justificaron, solo me miraron con esa piedad fingida que duele más que un puñetazo. Javier. No vales nada para mí desde hace años, dijo ella, con una frialdad que me cortó como un cuchillo oxidado. Me quedé paralizado en el umbral. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. Elena y yo habíamos construido una vida en Barcelona, con un apartamento en el Eixample que pagábamos a duras penas. Un negocio de importación de vinos que compartía con Carlos. Todo se evaporó en ese instante. Carlos. El socio que me había salvado de la ruina financiera 10 años atrás. Ahora me robaba lo único que me mantenía en pie. No grité. No los ataqué, simplemente cerré la puerta y caminé por las calles húmedas de la ciudad. El eco de sus risas ahogadas persiguiéndome. Esa noche. En un hotel barato cerca de la Sagrada Familia. Me miré al espejo y vi a un hombre roto. 45 años. Arrugas prematuras por el estrés del negocio. Y ahora esto. ¿Por qué no reaccioné? Porque el dolor era tan profundo que me anestesió. Me convencí de que era temporal. Que podía ignorarlo. Seguir adelante. Pero en el fondo. Sabía que no. Cada respiración era un esfuerzo por no derrumbarme. Me repetía, sobrevive. Javier. Solo sobrevive un día más. Kim en el odio. Lo enterré bajo capas de rutina diaria. Los días siguientes fueron un infierno calculado. Elena me llamó para hablar. Pero su voz era un recordatorio de la traición. Necesito tiempo, le dije, colgando antes de que pudiera manipularme. Carlos. Por su parte. Envió un mensaje, lo siento. Socio. Fue un error. Un error. Como si nuestra amistad de 2 décadas fuera un simple tropiezo. Decidí no responder. En cambio, observé. Desde las sombras de mi nueva vida temporal en un piso alquilado en Gracia. Vigilé sus movimientos. Elena se mudó con él a nuestro antiguo apartamento, lo supe por las redes sociales, donde publicaban fotos sutiles. Como si yo no existiera. El negocio se tambaleaba. Carlos intentaba tomar el control, alegando que yo estaba inestable. En una reunión con los proveedores, me enteré de que había falsificado documentos para transferir acciones a su nombre. No era solo infidelidad, era robo sistemático. Me senté en mi escritorio improvisado, rodeado de cajas sin desempacar. Y sentí como el resentimiento crecía. ¿Por qué imitar a los débiles que perdonan? En España, la ley protege a los astutos, no a los ingenuos. Comencé a documentar todo, correos electrónicos, transacciones bancarias. No para demandar de inmediato, sino para esperar el momento preciso. Por las noches, el insomnio me devoraba. Me imaginaba escenarios donde los confrontaba. Pero siempre terminaban en mi derrota. No eres lo suficientemente hombre, me había dicho Elena una vez, durante una discusión sobre finanzas. Ahora esas palabras resonaban, alimentando una rabia fría. Me convencí de que el silencio era mi arma. No les daría la satisfacción de verme quebrado. En cambio, fingí normalidad en el trabajo, asistiendo a reuniones con una sonrisa forzada. Carlos me miró con sospecha, pero no dijo nada. Elena evitó el contacto visual. Sabían que algo tramaba, pero subestimaban mi paciencia. Un mes después, recibí los papeles del divorcio. Elena pedía la mitad de todo.
incluyendo el negocio. ¿Es lo justo? Escribió en una nota adjunta. ¿Justo? La palabra me hizo reír amargamente. En el bufete de abogados. El mío me aconsejó aceptar, no hay pruebas sólidas de infidelidad que afecten la división. Pero yo tenía mis propios planes. Empecé a contactar a viejos conocidos en el sector vinícola, sembrando dudas sobre la integridad de Carlos. He oído rumores de irregularidades en las cuentas. Les dije casualmente en una feria en Madrid. No mentía, solo amplificaba la verdad. El peso de esto me aplastaba. Cada noche me preguntaba si valía la pena. ¿Y si me convertía en el monstruo que ellos me acusaban de ser? Pero luego recordaba sus rostros esa noche fatídica. Y el fuego se reavivaba. No era venganza impulsiva, era una reconstrucción meticulosa de mi realidad. Observaba cómo Elena y Carlos se pavoneaban en eventos sociales, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y excitación. ¿Cuánto tiempo más podría contener esto antes de que me consumiera? En el fondo, sabía que el precio era alto. Mi sueño se fragmentaba en pesadillas donde los veía felices. Y yo solo. Pero seguí adelante. Porque el silencio ya no era debilidad, era estrategia. Y en Barcelona, donde la historia se entreteje con la modernidad, aprendí que la paciencia es el veneno más letal. La rabia se instaló en mi pecho como un inquilino permanente. Pero la disfracé con sonrisas en las reuniones. Carlos, ahora al frente del negocio, me enviaba informes manipulados, creyendo que no notaría las discrepancias. Elena, por su parte, había empezado a difundir rumores: Javier está deprimido. No es de fiar. Lo supe por un amigo común en una cena en el Borne. No respondí, solo anoté cada detalle en un cuaderno escondido en mi piso. Cada mañana me levantaba con el mismo ritual: café negro, revisión de correos y una hora dedicada a investigar sus vidas. Descubrí que Carlos tenía deudas ocultas. Préstamos tomados a nombre de la empresa sin mi consentimiento. Elena, siempre ambiciosa, planeaba abrir una boutique con el dinero del divorcio. Me senté en el balcón, mirando el tráfico de la ciudad, y sentí como mi mente se torcía. ¿Por qué perdonar cuando puedo equilibrar la balanza? Me pregunté. El IMLNG no salvaba a nadie, solo prolongaba el sufrimiento. Decidí actuar con sutileza. Contacté a un auditor independiente, fingiendo preocupación por la salud financiera de la compañía. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden, le dije. El informe llegó semanas después: irregularidades graves, posibles fraudes fiscales. No lo usé de inmediato. En cambio, lo filtré anónimamente a Hacienda. En España, el fisco no perdona, es un monstruo burocrático que devora a los imprudentes. Carlos recibió la notificación un martes por la mañana. Lo vi palidecer en una videollamada de emergencia. Elena me llamó esa noche, histérica. Esto es tu culpa. ¿Qué has hecho? Colgué sin responder. El placer fue efímero, luego vino la culpa. ¿Estaba destruyendo vidas por ego? Pero recordé su traición. Cómo me habían despojado de mi dignidad. No. Esto era justicia disfrazada. Manipulé sus emociones, envié un mensaje a Carlos sugiriendo una reunión para arreglar las cosas. Él aceptó, desesperado. En el café de la Rambla. Lo miré a los ojos y dije: puedo ayudarte a salir de esto. Pero a cambio, admite lo que hiciste. Se rió nervioso. Fue un error. Javier. Elena y yo nos enamoramos.
enamoramos. La palabra me revolvió el estómago. No insistí, solo planté la semilla de la duda. ¿Y si Hacienda encuentra más? Piénsalo. Salí de allí con el corazón acelerado. Esa noche, el insomnio regresó. Me vi en el espejo. Ojos hundidos. Y me pregunté si aún reconocía al hombre que reflejaba. La venganza me estaba cambiando. Erosionando mi empatía. Pero no podía parar, el momentum era imparable. Los siguientes días. Observé cómo se desmoronaban. Carlos canceló viajes de negocios. Elena pospuso la apertura de su tienda. Empecé a manipular a sus círculos sociales. En una fiesta en Sitges. Hablé con inversores comunes. Carlos parece estresado últimamente. ¿Problemas en la empresa? Las dudas se extendieron como un virus. Elena me confrontó en persona. Apareciendo en mi puerta. Deja de jugar. Javier. Esto nos arruina a todos. Su voz temblaba. Pero vi el cálculo en sus ojos. Era inteligente, sabía que no era coincidencia. No la dejé entrar. Vete con él. Es lo que querías. Cerré la puerta. Pero el encuentro me dejó temblando. ¿Y si se vengaban ellos? Carlos era astuto, podía contraatacar. Esa noche. Revisé mis defensas, documentos respaldados. Abogados alertados. El precio era mi aislamiento, amigos se alejaban. Viéndome como el amargado. Pero en la soledad. El odio se refinaba. Me convencí de que esto era necesario para reconstruirme. Un avance inesperado, Hacienda inició una investigación formal. Carlos me suplicó ayuda por email. Fingí considerarlo. Pero en realidad. Preparé el siguiente paso. Usaría sus propias debilidades contra ellos. Elena tenía un secreto, un affair previo que Carlos desconocía. Lo supe por un viejo email hackeado éticamente, un contacto en ciberseguridad me ayudó. A cambio de favores futuros. El costo moral me pesaba. Pero lo ignoré. La transformación en mi mente era evidente. Ya no soñaba con reconciliación, solo con su caída. ¿Soy un monstruo? Me preguntaba en las madrugadas. Tal vez. Pero uno forjado por ellos. Barcelona. Con sus calles laberínticas. Reflejaba mi plan, twists inesperados. Salidas ocultas. Seguí esperando. Manipulando desde las sombras. La investigación de Hacienda avanzaba. Y Carlos empezó a desmoronarse visiblemente. Lo vi en una reunión forzada en la oficina, ojeras profundas. Manos temblorosas. Javier. Ayúdame. Somos socios. Sonreí internamente, el hombre que me traicionó ahora mendigaba. Veré qué puedo hacer. Respondí. Sabiendo que no haría nada. Elena. Por su parte. Intentaba salvar las apariencias en redes. Publicando fotos de viajes falsos. Pero yo sabía la verdad, deudas acumulándose. Amigos distanciándose. En mi piso. Rodeado de papeles y pantallas. Reflexioné sobre el cambio en mí. Al principio. El dolor era crudo. Un vacío que me hacía cuestionar mi existencia. Ahora. Era un motor frío. Lógico. Me convencí de que el silencio inicial no había salvado a nadie, solo me había dado tiempo para afilar el cuchillo. Cada paso de venganza exigía un trozo de mi alma, la empatía se evaporaba. Reemplazada por cálculo puro. Decidí escalar, revelé el secreto de Elena a Carlos. Anónimamente. Un email con pruebas irrefutables. Enviado desde una cuenta desechable. Lo imaginé leyéndolo.
La duda carcomiéndolo. 2 días después. Recibí un mensaje suyo: necesito verte. ¿Urgente? Accedí. En un bar discreto en el Raval. Llegó furioso. Pero controlado. Esto es bajo. Javier. ¿Cómo lo supiste? Negué involucramiento, rumores circulan. Tal vez deberías preguntarle a ella. Planté la semilla y me fui. El efecto fue devastador. Escuché por contactos que discutieron violentamente. Elena lo negó al principio. Pero las pruebas eran sólidas. Carlos. Siempre pragmático. Empezó a dudar de su alianza. Manipulé más, contacté a un periodista local. Filtrando detalles del fraude sin mencionar nombres. El artículo salió en el periódico: irregularidades en empresa vinícola barcelonesa. No los nombraba directamente. Pero en el sector. Todos sabían. El precio para mí fue el aislamiento total. Mi familia. En Madrid. Me llamó preocupada: Javier. Esto te está consumiendo. Ignoré las llamadas. En las noches. El debate interno rugía: ¿detenerme ahora, antes de perderlo todo? Pero la imagen de su traición me impulsaba. No era odio ciego, era una respuesta racional a la injusticia. En España, donde la burocracia y las redes sociales dictan destinos, usé ambas contra ellos. Elena me confrontó de nuevo. Esta vez en público. En una feria vinícola. Estás destruyéndonos. ¿Eso te hace feliz? Su voz era un susurro furioso. Ojos llenos de lágrimas fingidas. No sé de qué hablas. Respondí calmado. Pero en mi mente. Admití la verdad: sí. Me daba una satisfacción oscura. Sin embargo, el dude surgió: ¿y si esto me convertía en peor que ellos? Carlos era inteligente, podía contraatacar con demandas por difamación. Preparé defensas, abogados revisaron cada paso, asegurando legalidad. Pero el costo emocional era alto. Sueños donde los veía sufrir. Pero luego me veía a mí. Solo y vacío. Me convencí de que era necesario: la venganza no era placer, sino equilibrio. Observé cómo su relación se fracturaba: Carlos canceló compromisos conjuntos. Elena buscaba empleo desesperadamente. Un twist: Carlos intentó reconciliarse conmigo, ofreciendo comprar mi parte del negocio a bajo precio. Para acabar con esto, dijo. Rechacé. Pero usé la oferta para presionar a Hacienda con más evidencia. El auditor encontró más irregularidades. Ahora enfrentaban multas millonarias. Elena perdió aliados, su boutique soñada se evaporó. Mi transformación era completa, ya no sentía lástima. Solo determinación fría. Barcelona. Con su mezcla de historia y caos. Era el escenario perfecto. Seguí manipulando. Esperando el colapso final. Pero en el fondo. Una voz susurraba: cuanto más antes de que te rompas tú. Carlos y Elena se separaron temporalmente, lo supe por un amigo mutuo. Él se mudó a un hotel. Ella se quedó en el apartamento. Ahora un recordatorio de su fracaso. La investigación fiscal avanzaba. Con citaciones pendientes. Manipulé sus emociones más, envié a Elena un paquete anónimo con fotos de su affair pasado. Adjuntando una nota: los secretos salen a la luz. No firmé. Pero sabía que sospecharía de mí. El impacto fue inmediato. Elena me llamó. Voz quebrada: para. Por favor. ¿Te lo suplico? Colgué. Pero el placer se mezcló con náuseas. ¿Estaba cruzando una línea?
En mi mente, reviví el momento de la traición, su desprecio. Mi humillación. No. Esto era merecido. Pero el precio era mi humanidad, cada acto me alejaba de quien fui. Carlos. Astuto como siempre. Contraatacó. Contrató a un detective para investigarme. Lo descubrí cuando noté seguimientos en las calles de Gracia. El peligro aumentó, ahora era una guerra abierta. Aunque silenciosa. Preparé contramedidas, cambié rutinas. Usé VPN para comunicaciones. En una reunión forzada. Me acusó, sé que eres tú detrás de todo. Negué con frialdad, prueba eso en corte. La tensión escaló. Elena intentó demandarme por acoso. Pero sin pruebas sólidas. Falló. Usé la ley a mi favor, presenté contrademandas por fraude en el divorcio. El juez. En Barcelona. Favoreció la evidencia. Gané la mitad del negocio de vuelta. Pero a costa de meses de estrés. Noches en vela. Debatiendo internamente, ¿vale la pena este vacío? La venganza me había deformado, ya no confiaba en nadie. Observé su caída, Carlos perdió clientes clave. Elena enfrentó aislamiento social. Manipulé más. Contactando a sus familias con preocupaciones anónimas. El padre de Carlos. Un empresario jubilado. Cortó apoyo financiero. Elena's hermana la confrontó sobre la FAIR. El caos se extendía. Pero yo pagaba con paranoia constante. Un momento de dode, vi a Elena en la calle. Demacrada. Y sentí un atisbo de piedad. ¿Detenerme ahora? Pensé. Pero recordé su frase, no vales nada. El fuego regresó. Escalé, filtré al sector que Carlos evadía impuestos. La reputación se hundió. Ahora. No podía retroceder, el plan era irreversible. Mi mente. Una vez lógica. Ahora obsesiva. Barcelona testificaba mi transformación, de víctima a arquitecto de ruina. Pero el costo era alto, soledad absoluta. Sueños de culpa. Seguí. Porque parar significaba admitir derrota. La sentencia llegó, Carlos multado por 50.000 euros. Empresa bajo escrutinio. Elena perdió el divorcio favorable, se quedó con menos de lo esperado. Los vi en corte. Rostros derrotados. No hablé, solo observé. Internamente. La satisfacción era amarga. ¿Esto me hace entero? Me pregunté. No. Solo más vacío. Manipulé el final, convencí a inversores de retirar apoyo. Usando evidencias acumuladas. Carlos quebró. Vendió su parte a precio bajo a mí. Elena buscó trabajo en Madrid. Huyendo de Barcelona. Su relación se disolvió en acusaciones mutuas. El precio para mí, salud deteriorada. Ansiedad crónica. Noches donde dudaba, soy peor que ellos. Carlos intentó un último golpe, amenazó con revelar secretos míos. Pero yo tenía más munición. En un encuentro final. En un café. Dijo, ganaste. Javier. Feliz. Respondí, no se trata de felicidad. Salí. Sabiendo que había ganado. Pero perdido partes de mí. La venganza culminó en su aislamiento total. Observé desde lejos cómo se desintegraban. Mi mente. Torcida por el proceso. Ya no distinguía justicia de crueldad. Barcelona. Indiferente. Continuaba. Word count, 1015, Watt. This is shorter, just 1000. Bad presiding. What?
Actual Countdown 450, y Need to Expand. Expanded Version. La sentencia llegó como un mazazo final, Carlos condenado a pagar 50.000 euros en multas. La empresa bajo auditoría externa obligatoria. Elena. En el divorcio. Se quedó con una fracción de lo que pedía. Obligada a vender propiedades compartidas. Los vi en la sala del juzgado. Rostros pálidos. Evitando miradas. No intercambié palabras, solo los observé. Notando cómo el peso de sus acciones los aplastaba. Internamente. La victoria era hueca. ¿Esto repara el daño? Me pregunté en el trayecto de vuelta. Caminando por las avenidas bulliciosas. Para sellar el plan. Manipulé los últimos hilos. Contacté a los pocos aliados que les quedaban. Presentando evidencias irrefutables de sus mentiras. Inversores retiraron fondos. Proveedores cortaron líneas de crédito. Carlos se vio forzado a vender su parte del negocio a precio de ganga y yo la compré a través de un intermediario. Asegurando control total. Elena. Desesperada. Se mudó a Madrid en busca de un nuevo comienzo. Pero los rumores la siguieron. Su relación. Ya fracturada. Explotó en acusaciones públicas. Carlos la culpó por el affair pasado, ella lo acusó de avaricia. Escuché fragmentos por redes, posts borrados. Mensajes filtrados. El placer de verlos sufrir se mezclaba con un vacío creciente. El precio era mi propia erosión, salud mental deteriorada. Ataques de ansiedad en las noches. Me despertaba sudando. Debatiendo, ¿soy ahora peor que ellos? ¿Esta tal ANHN es lo que queda de mí? Carlos intentó un contraataque final. Me contactó para una reunión de paz. Pero supe que era una trampa. Llegó con grabadora oculta. Intentando provocarme confesiones. Admite que lo orquestaste todo. Dijo. Mantuve la calma, prueba eso. Salí ileso. Pero el encuentro avivó mi paranoia. Ahora dormía con cerrojos extras. Revisando emails obsesivamente. La venganza. Una vez calculada. Se había vuelto adictiva. No podía parar. Aunque sabía que me destruía. Observé cómo Carlos perdía su hogar. Elena su red social. Mi mente. Deformada. Ya no buscaba cierre, solo perpetuación del dolor. Barcelona. Con su indiferencia urbana. Era cómplice silenciosa. El negocio revivió bajo mi control. Pero yo era una sombra. Carlos emigró a Portugal. Quebrado y solo. Elena volvió a Barcelona por un juicio pendiente. Demacrada. No los contacté, el silencio final era mi última arma. En las noches. El eco de mis acciones me perseguía. Ganar significaba esto, victoria vacía. ¿Humanidad perdida? Me miré al espejo. Ojos fríos. Y supe la verdad. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor? El negocio. Ahora mío por completo. Empezó a recuperarse. Contraté nuevos socios. Reconstruí las cuentas. Pero el triunfo sabía a ceniza. Carlos. Arruinado. Se mudó a Lisboa. Huyendo de deudas y vergüenza. Elena regresó brevemente para un juicio residual. Rostro marcado por el estrés. Ojos que evitaban los míos en la distancia. No busqué confrontación final, el silencio que les impuse era el golpe definitivo. Observé desde Far cómo sus vidas se estancaban, él en trabajos precarios. Ella en aislamiento. La venganza había culminado. Pero el costo en mi psique era irreversible. Noches de insomnio donde revivía cada paso.
Cuestionando, ¿valió la pena esta transformación? ¿Soy aún humano? ¿O solo un instrumento de retribución? Mi vida diaria era rutina vacía, trabajo, soledad, recuerdos, amigos perdidos, familia distante. La ciudad, Barcelona, continuaba su pulso, indiferente a mi tormenta interna. Al final, sentado en el balcón, contemplé el horizonte. El ciclo se cerraba. Pero la duda persistía. ¿Fue justicia verdadera? ¿O meramente otro eslabón en la cadena de sufrimiento humano?